Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un buen estudiante de ingeniería se sienta frente a grandes libros, se forma con muchos ejercicios y se inspira por amor al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una prueba odontológica. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entre las líneas 17 a 34 vemos la función ejecutar. En esta función, en las líneas 19 a 26, se usan ciclos para recorrer una matriz llamada dentadura que va a recibir el estado de un diente. Este estado será 1, 0, 1 en buen estado, 0 en mal estado. Entonces este array o matriz dentadura será de 2 filas y 16 columnas, simulando así la dentadura de una persona. Y al final entonces se mostrará esta matriz para mirar en qué estado se encuentra la dentadura de la persona. Le invitamos a visitar la tutoría Examen odontológico en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de estos arrays y ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan y son usadas a través de objetos. Una clase contiene atributos y funciones o comportamientos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y las funciones o comportamientos. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de cada función de la interfaz. Se plantea entonces entre las líneas 6 a 8 la interfaz entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como examen odontológico, dos puntos, y luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos entonces los atributos de esta clase de tipo entero, el estado diente, la matriz y X y Y. X y Y son variables controladoras de los ciclos for, dentadura en la matriz y el estado del diente recibe un valor del usuario. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ahora declaremos los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 7 con guión indicamos que se declara un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación. Líneas 10 a 35 estaba entre las directivas @implementation, @end. En esta implementación, líneas 11 a 15 está el método init o constructor por defecto de la clase examen ontológico. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase examen odontológico, o sea en la línea 39. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia, es decir, los atributos. En este caso no es necesario, ya que las funciones, o lo mejor, los atributos declarados se inicializan en la función ejecutar. Y este método no es necesario sobreescribirlo a menos que no es necesario declararlo a menos que se sobreescriba, que reciba parámetros.
Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase examen odontológico. Para usar esta clase en otros archivos, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita copiar y pegar la clase en todos los archivos. Entonces, para usar esta clase se instancian objetos, eso lo hacemos en el main, líneas 37 a 43. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 39, se crea un puntero llamado obj de la clase examen odontológico. Este puntero entonces va a apuntar a un objeto de esta clase. Para eso se invoca el método alloc de la clase examen odontológico. Este método reserva memoria dinámica para esta clase y luego se invoca el constructor o método init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase examen odontológico. En la línea 40 entre corchetes se nombra el puntero obj seguido de la función ejecutar. Con ese compilador irá de la línea 40 a la línea 17 y continuará mostrando el resultado. Por último, línea 41, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita realizar un examen odontológico. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.